Amén. En esta mañana estamos ante una parábola que el Señor mismo le enseña nuevamente a sus discípulos, la cual reanuda la enseñanza donde había dejado la parábola del sembrador. Así que tenemos que casar una y la otra. Nos había dicho que habían 4 semillas y de las 4 semillas una era en la buena tierra. Así que ahí era donde estaba germinando todo esto, que era la semilla, que es el evangelio, en el corazón y en la comunidad de la gente. Así que estamos en esta mañana en un relato bíblico que tiene 2 géneros literarios muy interesantes y es un estilo de escritura bastante similar, pero a la vez tienen diferencia. Yo estoy hablando de lo que es una parábola y lo que es el apocalíptico, el apocalíptico, que es más bien este tiempo del fin. Así que, como todos sabemos, el propósito de la parábola es una manera simple de atraer la atención de aquellas vivencias que tiene el ser humano, donde el Señor aprovecha y las hace unísonas para que tengan una mejor visión de lo que hay en la vida de la gente común. Pero el apocalíptico está convencido de que el ser humano, cuando se ve con poder, se le olvida de dónde viene su descendencia, ¿no? Así que el ser humano, cuando tiene poder, se convierte en injusto y sin remedio. El ser humano se le olvida de verdad lo que es la esencia de la humanidad y comienza a destruirlo de una manera que no hay forma de arreglarlo, si no es con la intervención divina de Dios en medio de los tiempos. Así que Mateo en esta mañana está claro que los creyentes y discípulos viven momentos muy difíciles, y yo no puedo dejar de traer esto al contexto de hoy, porque nosotros, todo el mundo entero vive momentos muy difíciles. Así que en aquel tiempo Mateo está hablándole a este pueblo que vivía persecución, muertes violentas a causa de la fe y, sobre todas las cosas, la opresión religiosa. Así que los discípulos creyentes vivían momentos muy hostiles por los judíos y también por el imperio romano, que se volvió demasiado violento hacia el cristianismo. Mateo deja claro que hay una crisis entre el pueblo creyente, y hay crisis, no lo podemos obviar. No podemos obviar que tenemos crisis, no podemos olvidarnos que en medio de todo esto Dios está en medio nuestro y a Dios le interesa trabajar con nosotros. Así que la parábola anticipa que hay detractores ante el mensaje del reino de Dios. También dice que hay enemigos, pero no cualquier enemigo. Hay enemigos acérrimos que buscan hacer morir la buena semilla en nosotros como creyentes en Jesucristo. Mateo le dice a estos, oiga bien, y hoy a nosotros, sea cual sea la violencia que usted esté viviendo o que pretenda sacarlo a usted de donde Dios le ha puesto y lo que Dios le ha dado, sea ejercida por el poder del mal, por el enemigo o por el muchacho que le llamamos diablo, la iglesia debe de animarse en perseverar y resistir su fidelidad para con Dios. Pues Dios, oiga bien, Dios es el que se va a encargar de sacar la mala hierba del medio. La intención de Mateo es clara. No es que él quiere hablar o resaltar, como de costumbre hemos tomado esta porción bíblica, de hablar de la cizaña. No. A él eso no le importa mucho. Mateo lo que quiere es rescatar el verdadero interés del ser humano de poder apoyarse y agarrarse y empoderarse de esa semilla que era pequeña, que se tiró y que germinó en su corazón. Fíjese que la historia habla de trigo y de cizaña. Es como decir que en ambos conceptos hubiese un paralelismo.
¿Por qué digo esto? Porque se pueden parecer al momento del crecimiento, pero no. No pierda de vista que lo que Mateo está haciendo es relatándonos una parábola preventiva. Oiga bien, es preventiva. La parábola habla, claro, del antagonismo satánico en el crecimiento de la semilla, lo cual dijimos anteriormente que esa semilla era el evangelio, pero el poder antagónico está en lo que hemos dicho en las 500, bueno, estoy exagerando, en las clases anteriores de estudio bíblico, que era necesario la sabiduría, porque cuando nos vestimos de religiosidad, nosotros contaminamos esta semilla. Y está hablando de, mira, es necesario que usted esté despierto y alerta ante este antagonismo satánico. Y a mí me dio cosa en el corazón, porque nosotros tenemos por ahí un refrán que dice: no hagas cosas malas que parezcan buenas, o no hagas cosas buenas que parezcan malas. Ese es el fin del trigo y la cizaña, que aparentemente se puede ver como que es bueno con la mejor intención, pero su fin es de muerte. Oiga bien, la cizaña en este texto es la antagonía. Oiga esto, que esto sí que me revolvió a mí el corazón. La antagonía siempre pensamos que viene de afuera. Pues Mateo me está diciendo que la antagonía, casi el 100%, viene de adentro. Y como la semilla se sembró en el corazón es el asiento de los sentimientos y de las emociones, y del pensamiento al corazón es un paso, y eso es lo que luego produce lo que podría ser la cizaña. Así que la cizaña puede ser tantas cosas. Cizaña puede ser no tan solo un comentario. La cizaña puede ser el mal ejemplo que le damos a los creyentes que están en puro crecimiento. Y yo no estoy hablando de años de seniority en un templo. Yo estoy hablando de gente que tiene nuevos encuentros cada día con el Espíritu Santo. Y este poder antagónico podría estar dañando a otros, convirtiéndose en obstáculos a la credulidad de la palabra en el corazón de estos que han creído en un crecimiento serio y firme en el reino de Dios. Y Mateo le llama a esta gente que tiene la cizaña agentes de Satanás. Oiga bien, en el versículo 27 y 28 surge un diálogo súper interesante y deja claro que hay una mezcla que no podemos entender o definir a este tiempo. Miren cómo dice esto. Los empleados le preguntan al dueño, al percatarse que la cizaña estaba incrustada o sembrada justo con el trigo, los empleados le preguntan al dueño: ¿no tiraste tu semilla buena, semilla en terreno bueno, en campo bueno? Entonces, este concepto de campo y de la semilla tirada, como diría un buen luquillense, esto trae cola. Y nace la duda entre estos, que recuerden que la semana pasada era que nos estaban preparando para ser sembradores. Así que estos que están en el anticipo y están en este primer amor de ser sembrador, dice: pero si tú fuiste el que sembraste y lo que sembraste fue tu palabra, ¿cómo es posible que esté ahí entonces la cizaña? Y eso me lleva a mí entonces a que tenemos que hacer unas preguntas. Tenemos que preguntarnos a nosotros mismos en esta mañana: ¿por qué tenemos cizaña? ¿Por qué existe la cizaña? ¿Por qué? ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Por qué llega la cizaña? ¿Qué pasó? Si yo pensé que estaba en buen terreno y tenía buena semilla. Pero el dueño no tarda y dice lo siguiente, responde a esa pregunta y les dice: el enemigo, ay, alguien dice conmigo amén, el enemigo la sembró. Y aquí deben hacer otra pregunta para nosotros: ¿somos nosotros los sembradores? Y la otra pregunta es: ¿y quiénes son nuestros enemigos? ¿Cuál es el enemigo? ¿O quién es el enemigo? ¿Escogí yo la mejor tierra?
¿Escogí yo tirar bien la semilla donde tenía que tirarla? Pues mira, eso es bien fácil. Si escogí el buen terreno, yo creo que ya está dado por sentado desde el capítulo anterior, desde los versículos anteriores, que cayó en buena semilla porque renunciamos a las 3 anteriores. Pero ahora, ante la buena tierra, yo decidí sembrar paz, consuelo, empatía, solidaridad, ánimo, amor, comprensión, unidad. Eso es lo que garantiza que mi siembra fue buena. Me gustó la respuesta del dueño, porque el dueño sabe lo que siembra. El buen agricultor sabe que no va a sembrar en el área de mango aguacate. El hombre sabe lo que está sembrando. El hombre está seguro de lo que hizo. Por eso puede distinguir a tan pronto crecimiento que algo está mal. Y cuando entonces se da cuenta que hay algo ahí, los sembradores se preguntan, ¿y quién lo hizo? ¿Y cuál es el propósito? ¿Y cuál es el fin? Y el dueño no pierde tiempo y le dice, ¿quién lo hizo? ¿O quién es el enemigo? Satanás, su obra y sus acciones. ¿Con qué propósito? Con el propósito de desarraigarte, de sacarte, de matarte, de dominar, de poner contienda, divisiones, tergiversar el evangelio y la palabra sembrada en todos los corazones. Ay, no se olvide que el diablo no duerme, no lo olvide. Así que los empleados querían determinar el problema y exterminarlo de una vez. Y le dan una sugerencia normal y humana. Aquí no hay nada de pecado, no. Normal y humana. Pues, vamos al trigo y arranquemos la cizaña. Y Jesús le dijo, páralo ahí. No, así no es. Le está diciendo a Jesús, déjalo. Es como algo como irónico, ¿verdad? Jesús le dice, no, tranquilo, quieto. No, déjalo que crezcan juntos. Él dice, deja que ambos crezcan hasta la siega. Pero yo tengo que entonces decirle a usted que la siega es lo que se hace al final, pero aquí tipifica salvación y vida eterna. Por eso que es apostólico. Esto es un mensaje totalmente hablando del principio y del fin. Y deja bien claro que el bien y el mal pueden crecer juntos. Lo que los va a dividir no es la mano del ser humano, no es lo que habla ni lo que dice. Lo que lo va a hacer diferente es cómo vivamos y como hagamos las cosas en esta vida. Es un momento de testimonio, de vivencia y de búsqueda. Arrancarlo, diríamos en Luquillo, eso es un mamey. Pero Dios no quiere que se arranque. Dios quiere que se quede ahí, porque es necesario que en medio de la cizaña tú te levantes y crezcas con lo que tienes, con lo que buscas, que es el reino de Dios y su justicia, porque Dios no se ha mudado, Dios está delante de nosotros. Jesús le está diciendo, déjalo ahí, no lo toques, déjalo que crezcan juntos, porque al fin y al cabo el fruto de mi reino se verá y el fruto de la cizaña se quemará. A la hora de la siega, que habla del fin, que es totalmente una palabra escatológica, esto es para el fin. Mateo trae detalles de esto. Oiga bien, ¿quién lo sembró? Y Mateo dice lo siguiente, mientras los seres, de aquí dicen los hombres, pero usted sabe cómo yo soy, yo lo voy a cambiar un chin. Pero dice, pero mientras los seres humanos dormían, porque yo no puedo hacer esto de hombres nada más, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. ¡Ay, Dios mío! Oiga esto. Mientras el ser humano dormía, observen bien, esto no se le parece a ustedes a las 10 vírgenes, que todas cabecearon, unas se durmieron y otras no. No le parece. Oiga bien, dice que los seres humanos dormían. Se vale dormir. ¿Cuántos quieren dormir? Yo también. A mí me gusta ese asunto. Se vale dormir.
pero hay que dormir con sabiduría, con sapiencia, con los pies puestos en la tierra y el corazón en el reino de Dios. Vino el enemigo, los cogió con las aguas en los tobillos y aprovechó, sembró la cizaña en el trigo y se fue. Vino con la intención de dañar la semilla, vino con la intención de matar la semilla, vino con la intención de hacerlo inaccesible, que anularlo, quebrantarlo y sacarlo de circulación. Recordemos que el Señor es el sembrador y el que no es sembrado por él aborrece, oiga bien, aborrece el trigo. Dice la palabra en el Salmo 121 que nuestro Dios no duerme el que guarda a Israel. Y claro está, Satanás es el enemigo, porque dice, vino el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Satanás y todas sus intenciones. Satanás con todas sus hazañas vino a dañar el trigo. La cizaña representa la falsa doctrina, las propias creencias nuestras, las fábulas espirituales por ser intelectuales, las fábulas y las mentiras de que cambiamos la palabra a mi acomodo. Yo cambio la terriverso para acomodarme yo, porque esto no es malo, porque esto no es pecado. Cuidado con eso, porque la pregunta que viene obligado es, ¿quién duerme? ¿Quién está dormido ante este tiempo de dificultad? Claro, el enemigo no es bobo. Si el que se creía que era bobo, no es bobo. El enemigo te busca para dañarte la semilla en el peor momento, en el momento de la crisis. Pero en el momento de la crisis es que la palabra fluye, brota, crece, germina y nos da frutos para poder vivir. Mateo nos está diciendo, quítale el poder a la cizaña. Céntrate en el reino de Dios. La fuerza y el dinamismo del reino se manifiesta en nosotros, que somos una comunidad común, de gente común. Aún siendo la semilla pequeña, no se llena de contradicciones, porque la palabra es fiel y verdadera, y en medio de los tiempos de nuestra comunidad de fe, Dios hará señal de reino en medio nuestro. La parábola de la cizaña y el trigo explica la manera en que la fuerza del reino actúa y actuará en la historia. Es preciso que nosotras y nosotras en esta mañana optemos por opciones claras, tomar decisión por la justicia del reino. Recuerde que usted es semilla, hoy usted es semilla sembrada en el campo de Jehová. Tiene que tomar mejores opciones, mejores decisiones, y la decisión debe ser la justicia del reino. Al mismo tiempo, junto con esta lucha por la justicia, esta justicia nos otorga los dones del Espíritu, paciencia, tolerancia, misericordia. Es comprender, a convivir y a dialogar con las contradicciones y con las diferencias, que no le estoy vendiendo pescados en colores. No. Esto no es fácil. Para tener esta convivencia, este diálogo contra la gente que es contraria a lo del reino, hay que estar bien apegados al Señor. Porque si no, nos convertiremos en una ciega cualquiera, la de quemarse al final del tiempo. Mateo está diciendo en esta mañana, el campo es de Jehová y usted pertenece al campo de Jehová, y usted tiene una vida propia donde vivimos y hacemos vida comunitaria y vivimos con la mezcla. No, yo no tengo cizaña, aguántalo ahí, porque dijimos ahorita que la traemos por dentro. Todos y todas tenemos cizaña. Así que el problema no está en que tenga cizaña o no tenga cizaña. El problema está que tú desees no ser cizaña y convertirte en la semilla del trigo y ser más trigo que cizaña. Tiempo de mirarnos en el espejo de la parábola. ¿A quién me parezco? Es una autoevaluación. Hay que pararse en el espejo y preguntarme, ¿a quién me parezco? ¿Al trigo o la cizaña? ¿O soy de los sembradores que preferimos, vamos a arrancar y sacarlo de circulación?
¿O somos el dueño que confía en nosotros y dice, déjalo ahí? Usted recuerda la historia de Job. Vete, tiéntalo, vete. Hazle todo lo que tú quieras, por el alma no se lo toque. Es que Dios tiene plena confianza en nosotros como semillas de Él. Jesús nos pide que nos guardemos de actuar de la manera incorrecta. No sea que nosotros nos convirtamos siendo semilla en cizaña. ¿Ok? Nos dice, cuídate que no destruyamos lo bueno con lo malo. Cuídate que es mejor quedarnos en medio de la mezcla y brillar como semilla de buen fruto. No olvidemos a quiénes va dirigida esta parábola. Esta parábola va dirigida a los discípulos y las discípulas de aquel tiempo y de este tiempo. Y es interesante recordar que los discípulos a quienes Jesús dirige la interpretación de esta parábola estaban los siguientes. Aguántese ahí, agarre la silla. Cuando Jesús trae esta parábola, estaba Judas, el que lo traicionó. Estaba Pedro, el que lo engañó, el que lo negó, perdón. Estaba Tomás, el que dudaba. Santiago y Juan, cuya preocupación tenían siempre la ambición personal con el reino de Dios. Oiga bien, los ejemplos más cercanos de nosotros de no arrancar la cizaña puede ser cuestión de la paciencia, de poder adquirir este fruto, que no somos perfectos como los discípulos antes mencionados, pero hay un Dios que se encarga de darnos buen mantenimiento. Oiga bien, en la vida de hoy, sí, porque Juan, Pedro, Andrés, ellos allá, pues vámonos al lado acá. Estamos hablando de lo siguiente, de los frutos de los trigos. Un esposo, aguántese ahí los esposos, esposito, agájate ahí. Haría bien al tener paciencia con su esposita imperfecta y un esposo que sea imperfecto. La paciencia en la pareja es necesaria. Mire otro ejemplo, que los padres puedan tener paciencia con sus hijos imperfectos para que sus hijos imperfectos puedan corregir. Nos está diciendo en esta mañana, hay que ver y hay que evaluar lo que es importante entre el trigo y la cizaña. Los verdaderos creyentes somos aquellos que hemos confiado en Cristo el Salvador y se apoyan en Él y aman su palabra. Si no hay palabra, te come la cizaña, ¿sabe? Esta es la prueba decisiva que demuestra nuestra autenticidad. Tenemos que ser genuinos, pero genuinas, buena semilla, trigo, genuino. Nadie debe preocuparse demasiado por la cizaña, olvídese de la cizaña. Aquí lo importante es concienciarnos que la cizaña está ahí, no se va, pero va a crecer con nosotros y usted decide si usted sigue creciendo como trigo o se deja consumir por la cizaña. En el día futuro es Dios quien hará juicio y separará la cizaña y el trigo. Oiga bien, antes de terminar, yo necesito que usted tenga esto en su corazón y en su mente. No olvidemos características de la cizaña. Número 1, está dentro de la iglesia, del ser humano. No hablo del templo de estructura, el de estructura es cemento. La cizaña está dentro de la iglesia, que es usted y yo. Esta cizaña es sembrada por el enemigo, ¿ok? Crece junto al trigo, sirviendo de tropiezo. Y número 4, hace maldad. Sin embargo, la característica del trigo, Jesús, el trigo, fue por nosotros. Es y será. Así que nosotros como trigo siempre, fíjate que esto no es una cosa que usted diga chijaja, el trigo arriba va. No, oiga esto. Está diciendo que siempre los trigos serán perseguidos, sea por nuestras propias concupiscencias o sea por algo exterior. Número 2, el trigo reconoce que necesita estar bien afilado y debe estar alineado para ser usado por el Creador. O sea, que no se deja consumir por la cizaña. El trigo, número 3,
tiene como característica distintiva ser auténtico, parecerse al Padre. Y número 4, los frutos del trigo hacen la gran diferencia. Pues para cerrar en esta mañana, la pregunta es obvia. ¿Quiénes somos? ¿Trigo o cizaña? ¿Quién nos plantó en el campo de la fe? En esta mañana, la Iglesia Evangélica Unida de Santurce y todos los que nos escuchan, hay un consejo desde el corazón de Dios. Procuremos ser trigo y no cizaña, para poder seguir regando esta buena semilla del reino de Dios y su justicia a todo aquel que encontremos en el camino, pero sobre todas las cosas, que mientras vaya creciendo y germinando esta semilla de trigo en nosotros, la cizaña muera y el fruto del trigo sea el que brille por siempre en nosotros. La paz de Dios para todos.